la famosa pintura que hay en la Bombonera de la Sala Cándido Lara? José Marcelo Contreras Muñoz, Agapito López de San Román o Federico de Mala. La B, Agapito López de San Román. Fatal. No me la sé, pero es que ni una mijilla. Federico de Madraz. ¿Federico de Madras? Federico de Madraz. La primera. ¡Ole! Tenía como ese sexto sentido, ¿sabes? No sé. Lo sabía. Te lo juro, pero ¿por qué no hago caso a mi intuición, de verdad? Pues fíjate que iba a decir el primero, pero que es José Venga, continuemos. Se estrenó en el Teatro Lara de forma exclusiva en 1907. Al amor hay que mandarlo al colegio, los intereses creados o el marido de la Telle. Los intereses creados. Yo espero que sean los intereses creados. El marido de la Tellez. Venga, la primera. ¿Los intereses creados? Correcto. Pero esto lo hacéis para favorecer al actor, ¿no? O sea, esto lo hacéis para favorecer al actor, digo, pero ¿qué necesidad tenéis de hacer estas cosas? ¿De qué famosa actriz se supone que es el fantasma que habita en el Lara? ¿Balbina Valverde, Lola Membrives o Rosario Pino? Lola Membrives. Oye, tenemos un fantasma en el Teatro Lara. ¿Y por qué sabes que es una mujer? ¡Ay, qué miedo! Pero es que es verdad, es que yo lo noto. No noto nada. ¿Quién la pasó? Oye, eso me gusta. De la última, de Rosario. Lola Membrives. De Lola Membrives. No lo sé, pero a mí Lola Membrives me suena a que es ella. ¡Ay, Lola! Conmigo no te enfades, Lola. Bueno, claro, hija, es que era tan evidente la sala Lola Membrives en honor a... Claro, yo pensando, digo, no va a ser tan evidente. ¿Pero alguien ha podido verla? ¿Alguna medium ha venido a conectar con ella? ¿Qué año se reabrió el Teatro Lara tras su cierre en 1985? ¿Se reabrió en 1990, en 1997 o en 1994? En 1990. En el 90, seguro. Esto es puñetero. O el 90, el 97, el 94. 97. ¿1994? Ah, creo que fue en el 94. No he aprobado, ¿verdad? ¿Con qué obras se reabrió el Lara en 1994? ¿Con No hay novedad, Doña Adela, Sentencia de muerte o Enseñar a un sinvergüenza? Me voy a arriesgar con la C, enseñar a un sinvergüenza. La llamada. No. ¿Enseñar a un sinvergüenza? La del sinvergüenza. ¿Sí? Pues venga, me la he chivado en verdad, ¿para qué mentir? El del sinvergüenza me gusta más. Correcto. Bien, 100 euros. ¿Con qué obra se reabrió el Lara tras la pandemia? ¿La llamada Isidra Ambena, Cádiz y sueños de un seductor o El mensaje y no más besos? Cádiz y sueños de un seductor. La llamada. Cádiz y sueños de un seductor. La primera. Cádiz y sueños de un seductor. ¿Qué reyes frecuentaron asiduamente el Teatro Lara y todavía se conserva el palco que usaban? ¿Alfonso XII y Alfonso XIII, Fernando IV y Fernando V o Felipe VI y Juan Carlos I? Felipe VI y Juan Carlos I. Felipe VI y Juan Carlos I. No. Pero les invitamos a que vengan. Sí, los pongo en lista. La A, Alfonso XII y Alfonso XIII. Alfonso XII y Alfonso XIII. Correcto. Venga. ¿Cómo se llamaba la compañía detrás de las producciones de El mensaje, Sueños de un seductor o Besarte de Marcos Ayala? ¿Quién es eso? Esto lo tengo que saber. Azorín Paso Teatro, Esa. Ana y Ramón Teatro o Paso Azorín Teatro. Ay, pero es que son muy parecidas. Son muy parecidas. A ver, otra vez. Paso a Zorín. Correcto. Es que son amigos. Claro, yo trabajo con ellos. Yo sé que es Ana, que es Inés, que es Ángela, que es Ramón, pero no me sé el nombre de la compañía. Azorín Paso. Azorín Paso Teatro. Incorrecto, es Paso Azorín Teatro. ¡Ay! Me he equivocado. Vale, es que me ha despistado Miriam. La última. ¡Bien! Toma. Pasó a Zorín Teatro. ¿Te imaginas que la cago en esta? Bueno, pues nada. En fin, yo estoy convencida de que mi Lola Membrives tiene mucho sentido del humor y esto no se lo va a tomar mal, ¿eh? ¿Quiénes son los creadores del fenómeno de la llamada? Javier Calvo y Javier Ambrosi,
Javier Cámara y Javier Bardem, o Javier Gurruchaga y Javier Rey. Javier Calvo y Javier Ambrosi. La primera. Ruchaga. Y Fernando VI. Correcto, los Javis. Los Javis. ¿Quieres sonar que la primera? Los primeros. ¡Hombre! ¡Hombre, por lo menos una!